Bueno, es mucho las cosas que uno siempre tiene que decir, pero parecería que, que en este, que en este país los periodistas y lo que hacemos opinión pública somos monotemáticos. Pero hoy yo voy a abordar ese tema de ese terremoto que sucedió ayer en Turquía y Siria, pero más en Turquía, porque es un fenómeno natural al cual estamos expuestos todos los países, todos los territorios, todos los pueblos de este planeta. Ayer le tocó a Turquía. Aquí en este programa tengo que felicitar a Hermes, el productor del programa, que hizo una labor extraordinaria en ese sentido, con todas esas imágenes que nos fue facilitando durante el programa. Aurelio y yo hicimos un reporte, un seguimiento a un hecho como ese, porque sabíamos que quizá esa iba a ser una de las noticias más importantes, no solo del día de la semana y del mes, que será también una de las noticias más importantes del año, no tanto por el terremoto en sí, sino por la cantidad de víctimas que ha dejado. Y aquí en este espacio ayer, nosotros duramos como media hora haciendo transmisiones directas de lo que estaba, casi al momento de lo que estaba pasando en Turquía. Y lo grande fue cuando esos edificios empezaron a desplomarse, como si fueran un castillo de naipes, que al que usted le toca y ¡prum! Se fueron todos los naipes al suelo. Eso pasó ayer y nosotros hicimos una labor extraordinaria, y esa es la labor de los medios de comunicación, y nosotros estamos satisfechos y lo vamos a seguir haciendo con ese y con otros casos que puedan suceder parecidos a ese, que puedan suceder en el futuro, no importa dónde sean, porque son fenómenos que nos van a afectar de algún modo a nosotros. Y ese hecho que sucedió ayer, cuando ya estábamos cerrando el programa, que quisimos ver cómo andaba la situación en Turquía, más de 2.800 edificios se habían desplomado. Y ya ayer en la tarde, que me puse a buscar información sobre eso, cerca de 3.000 edificios se habían, cerca de 3.000 edificios se habían desplomado en Turquía. Es una tragedia de proporción mayores para la humanidad. Y esa tragedia, ayer yo decía cuando estábamos haciendo el reporte de lo que pasó en Turquía, yo decía que Turquía es el país que acumula la mayor cantidad de refugiados en el mundo, con 3 millones y pico, creo, si no me falla la memoria, creo que son 3.700.000 por ahí, porque Turquía es la receptora de toda esa migración hacia Europa. Turquía, Marruecos y otros, incluso la Unión Europea le paga por eso, por retener a esos migrantes en su territorio. Pero ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar ahora? Porque ahora Turquía ha estado como el recipiente de toda esa migración que va hacia Europa, y que Europa no puede aceptar así de golpe, y que tiene que ir colando al paso para
para que toda esa gente no le llegue de golpe, entonces le creen un problema social y económico en su territorio, que de hecho ya de por sí ya lo tiene con con toda esa migración. Pero el problema ahora para Turquía es que además de toda esa migración que tienen acumulado en su territorio, ya decía 3 millones y pico, ahora van a tener sus propios refugiados, porque eso que pasó ayer va a dejar a miles y miles. Ayer, cuando estábamos comentando esa tragedia, nosotros aquí decíamos, óyeme, ese temblor fue a las 5 de la mañana, y una hora en que la gente está durmiendo. ¿Qué significa eso? Que la cantidad de muertos es grande, pero estamos hablando que casi 3.000 edificios se desplomaron. Imagínense ustedes cuántos de esos edificios eran residenciales y las personas dentro. Ayer un canal de televisión trajo unas imágenes de un niño como de 3 años que quedó atrapado arriba entre dos columnas, así, casi cayéndose al vacío, y quedó atrapado ahí. Y el niño estaba pidiendo auxilio y llorando, y entonces los organismos de socorro tuvieron tiempo de rescatarlo. Pero estamos hablando que esa tragedia de ayer va a dejar miles y miles de refugiados en Turquía, y que Turquía tendrá que afrontar lógicamente, y eso va a tener un impacto social y político en el mundo, porque Europa va, de algún modo tendrá que ayudar a Turquía a solventar esa situación, porque Turquía, aunque recibe un dinero por parte de la Unión Europea para eso, Turquía le está resolviendo a la Unión Europea un problema migratorio también. O sea, ese problema, ese terremoto de Turquía ayer y en Siria, quizás se menciona menos a Siria, porque Siria tiene más de 10 años en una guerra, y hay una parte que la controlan los subversivos y hay una parte que la controla el gobierno, y entonces las informaciones de uno y de otro. Pero yo pienso que ese hecho natural de ayer va a traer un impacto social y político en Europa, en Turquía, en Siria, y quizá no se puede descartar a esta parte del mundo, porque de algún modo Europa tendrá que afrontar junto con Turquía y esa parte. Rusia, que está involucrada en una invasión a Ucrania, de algún modo también tendrá que afrontar con el problema por las relaciones que hay de Rusia con Siria. Y esto es un grave problema para la humanidad. Ya Turquía había tenido un terremoto en el 36, en el 1936, que dejó cerca de 30.000 muertes. Y ya con la sociedad de hoy, la concentración urbana de la sociedad de hoy y todas las complejidades que implica la sociedad de hoy, será difícil establecer la cantidad de muertes que hubo. Se han certificado cerca de 5.000 muertos, lo que se han certificado. Pero imagínense usted la cantidad de gente que debe estar debajo de los escombros, aplastado, vivo, desesperado, de todos los tipos debe de haber ahí
en Turquía es una tragedia realmente espantosa, una tragedia que uno no quisiera para ningún país. Y recuerdo cuando se dio el terremoto de Haití en el 2010, que yo fui de los periodistas que fuimos allá a cubrir la situación, y nosotros veíamos los cadáveres en las calles, y cuando fuimos a la zona donde hubo el epicentro de ese terremoto, eso parecía que era que habían cogido un martillo, habían picado todos los edificios hasta volverlos boronas, y estaban completamente destrozados. Bueno, pues las imágenes que hemos visto de lo que pasó ayer en Turquía es prácticamente igual a eso que vivimos en el 2010 en Haití. Es lamentable, es una tragedia fuerte, y pienso que los países ricos del mundo deben de ayudar a Turquía a sobrepasar esa tragedia, porque independientemente de los conflictos políticos, étnicos, religiosos, de todo tipo que hay en esos países musulmanes, lo más importante es la vida humana, lo más importante es que la humanidad siga adelante, y extender una mano amiga en un momento de tragedia como esto no implica debilidad, sino al contrario, una fortaleza. Así que es lamentable lo que pasó en Turquía, y uno solo quisiera que el mundo siga caminando hacia el avance y el desarrollo, pero también esas tragedias son parte de la vida misma del planeta. Este es mi comentario por hoy. Bueno, hay una realidad que se da en todos los lados y que tú no puedes prevenir. Sí hay zonas que en el mundo que tienen demasiadas fallas, fallas tectónicas que le llaman a esa parte, que lo que hay que buscar es que al ciudadano que tiene que protegerse, los medios de comunicación debemos dar la información correcta para que la gente se proteja, y en cualquier problema atmosférico, cualquier problema de temblor, de huracán que pueda ocurrir en un momento determinado, esté mejor protegido y conserve su vida.